Bien, hermanos, pues seguimos aquí estudiando un poquito acerca de la persona y la obra de Cristo. Estamos tomando algún tiempo para reflexionar en cómo la venida de Cristo no fue improvisada, no fue eh, tejida al viento, sino que Dios planeó desde la eternidad salvarnos con la persona de su Hijo, por el sacrificio de su Hijo, y cómo para nosotros nos va siendo revelado de manera paulatina, de manera progresiva, este plan de redención de parte de nuestro Dios. Es de lo que estamos hablando en estos espacios de reflexión, un poquito pues tratando de hacer una conexión con aquello que llamamos teología bíblica, ¿no? Cómo es que la Biblia no nos presenta historias aisladas, separadas, desconectadas, sino que en realidad la Biblia nos presenta la historia de Jesús, la historia del Hijo de Dios, anunciado desde el pasado y pues encarnado allá en Belén de Judea. Por eso esta serie cabe dentro del nombre desde Edén hasta Belén, desde Edén, que fue el primer lugar donde el ser humano conoció a su Dios en persona, cara a cara. Bueno, hasta Edén, donde el ser humano conoció hasta qué punto su Dios está dispuesto a intervenir para bendecirle, salvarle y ser su benefactor. Preguntamos a veces qué habría pasado si la caída no hubiera ocurrido, qué habría pasado si Adán y Eva no hubieran pecado. Esa es una muy común pregunta, ¿no? ¿Te imaginas cómo sería si Adán y Eva se hubieran mantenido fieles, si no hubieran comido ese fruto? Bueno, sin duda las cosas serían muy diferentes, ¿no? No conoceríamos la muerte, el cansancio, el dolor, la enfermedad, la guerra. No estaríamos en una pandemia, por cierto. Pero también es claro que no conoceríamos a Dios como lo conocemos ahora. Recuerda que la entrada del pecado hizo posible también que conociésemos palabras como gracia, perdón, paciencia, misericordia. Estos términos no tendrían sentido en un mundo sin pecado. Y conoceríamos a Dios como creador, claro, nos asombraríamos ante la grandeza de su poder, su majestad revelada en la creación. Pero si nos preguntasen en un mundo sin caída, ¿hasta qué grado Dios te ama? ¿Hasta qué grado Dios se relaciona contigo? No habría respuesta para esa pregunta, no sabríamos el grado de su amor, no sabríamos el grado de su solidaridad con su criatura. Hoy lo sabemos, hoy podemos decir que Dios nos ama hasta el grado del sacrificio de su Hijo, que Dios nos salvaría, a pesar de que eso implicaría la muerte de su unigénito Hijo. Así es que la entrada del pecado, si bien fue catastrófica y compleja, y hasta el día de hoy tenemos nuestras preguntas que debemos hacer con toda humildad, porque esta no es nuestra historia. Cuando hacemos preguntas hay que cuidarnos de no tener un aire de insolencia, como diciendo, yo haría una historia mejor, tú no harías una historia mejor, yo no haría una historia mejor. Esta es la historia de Dios y Él decide pues cómo entretejer su trama, ¿no? Y en esta historia a Él le plació darse a conocer no solo como nuestro creador, sino también como nuestro Salvador. Y en esta historia el Hijo de Dios se encarna para permanecer siempre así, verdadero Dios y verdadero hombre. Esto incluso hablando de Dios, y hay que decirlo con humildad también, con reverencia y asombro, nunca antes Dios había experimentado la encarnación. Nunca antes Dios había conocido lo que es la humanidad a como la experimentó el Hijo de Dios al encarnarse y al nacer allá en Belén. Entonces hablamos de asuntos que si bien encierran misterio, encierran pues respuestas que no nos han sido dadas aún, no sé si algún día nos las dará el Señor, debieran encerrar principalmente asombro ante este Dios que quiere ser conocido no solo como creador,
sino también como redentor, como salvador de su pueblo, y que nos muestra el calibre, el grado de su entrega y su solidaridad. El punto es entonces que Navidad comenzó a prepararse con mucha más anticipación. Si tú y yo tenemos gusto por esta temporada y amas de casa comienzan a preparar la decoración con mucha anticipación para la Navidad, y los niños ya están a la expectativa de ¿cuándo es Navidad? ¿Cuándo es Navidad? Bueno, debemos asombrarnos al saber que Dios comenzó a preparar Navidad desde mucho, mucho antes de lo que nosotros supiésemos, incluso que se traía entre manos, ¿no? Hasta donde nos hemos quedado en anteriores episodios de esta miniserie, pues estábamos en Éxodo, donde Dios le provee a Israel ya de muchas bendiciones. Después de que Israel estuvo 400 años en Egipto, siendo esclavizado y oprimido, Dios les brinda liberación de la opresión, de la esclavitud, les brinda leyes para que aprendan a vivir dentro del pacto, esta relación, y les brinda su comunión. Allá en Edén el hombre fue expulsado de la presencia de Dios, pero ahora en el Éxodo Dios les brindó su comunión habitando en medio de ellos. El tabernáculo era pues la señal de ello, de que Dios moraba con su pueblo, que Dios era cercano a su pueblo. Esto lo veremos también en la venida de Jesús. El libro de Juan abre diciendo que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, puso su morada entre nosotros. Así es que tenemos comunión con Dios como un regalo de su pacto, ¿ok? Bueno, eso fue Éxodo. Y en esta comunión que tiene Dios con su pueblo, un elemento central es el tabernáculo, ¿ok? Lo vimos desde Éxodo. El tabernáculo es el lugar no principalmente de reunión. Los judíos no llegan sábado a sábado a reunirse para cantar y alabar ahí a Dios. No es un lugar de reunión, sino que es más un lugar de sacrificio. Dios habita en medio de su pueblo. En este tabernáculo se ve una columna de fuego en las noches, una nube en el día que representa y manifiesta la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios les está enseñando a vivir en santidad. Cosa compleja, ¿sabes? Tener un visitante o un habitante con nosotros, aparte de lo que ya acostumbramos tener, es complejo. Déjame lo pongo de esta manera. Si tú en tu casa recibes de pronto la visita de alguien, por muy amado que sea, por muy estimado que sea, esa visita conlleva ciertas particulares desafíos o arreglos, adecuaciones que se tienen que realizar. Repito, aun si a esa persona que recibimos en casa la estimamos con todo nuestro corazón, tenemos que hacer ciertas adecuaciones a nuestro estilo de vida mientras que esa persona nos está visitando, ¿no? Aún sea tu mejor amigo o tu familiar más querido. Cuando llega la abuelita a casa, cuando llega un primo a casa, como familia hacemos adecuaciones, ¿no? Nos comportamos bien en la mesa, tenemos cuidado de nuestros modales, nuestra ropa incluso la escogemos mejor. Cuando no está la visita presente, quizá no nos preocupa tanto la ropa, quizá no nos preocupa tanto los hábitos a la hora de comer. Rompemos las reglas de etiqueta. El baño es un desastre, pero ¿qué más da? Estamos en familia y no pasa nada. Pero cuando llega la visita, de pronto como que, hay que cuidar más los hábitos, las palabras, la forma en que vestimos, la forma en que hablamos. Nos volvemos hasta un poquito más educados, ¿no? Decimos por favor, decimos gracias, porque queremos dar una buena impresión, ¿sí? No es con una mala motivación, sino que queremos dar una buena impresión a nuestro huésped. Y de alguna manera, insisto, por más que disfrutemos esa compañía, cuando la visita se va, cuando la visita dice, bueno, adiós, gracias por la invitación, es como cierto alivio, ¿no? Las amas de casa experimentan cierto alivio porque, ya, pasamos la prueba, ¿no? Bueno, pongo esto como ejemplo porque para Israel
más o menos así fueron las complicaciones, puesto que están aprendiendo a vivir junto con Dios que es santo y ellos están aprendiendo a vivir en santidad. Y la diferencia está en que este Dios no llega de visita, este Dios habita con su pueblo. Es decir, no habrá un momento en que Israel diga, ay, bueno, ya se fue y no lo volveremos a ver hasta después de cierto tiempo, entonces hasta entonces podemos vivir como vivíamos antes. No, eh, no es una visita, es un habitante más con su pueblo. Ahora entiendes por qué hay leyes para todo, ¿no? Para la comida, para la ropa, para la forma en que siembran. Vaya, hay leyes hasta para ir al baño. Si tú lees, hay leyes hasta para la higiene personal. O sea, Dios, habitando en medio de su pueblo, va a traer la necesidad de hacer ciertos arreglos en la manera de vivir de su pueblo. Les está enseñando a vivir en santidad. Pero son un pueblo que lleva 400 años de estar adaptado al paganismo de Egipto, así es que lo que menos saben hacer es vivir en santidad. Por eso Dios provee el tabernáculo como el lugar donde por medio del sistema de sacrificios habrá remedio para todo aquel que rompa con las normas, para todo aquel que transgreda las leyes de Dios. El pueblo tendrá que aprender a vivir en santidad. No es que Dios diga, bueno, no funcionó la ley, así es que la quitaremos. No, la ley no se va a quitar, sino que el pueblo tendrá que adecuarse a la ley de Dios. Entonces, básicamente el libro del Levítico lo que hace es describirnos las reglas del sacerdocio, ¿sí? El sacerdocio se ejercía principalmente en el tabernáculo. Levítico nos va a describir las normas de santidad que el pueblo debía guardar y que tenían que ver con todas las áreas de su vida cotidiana, como ya te dije, comida, agricultura, negocios, sexualidad, vestimenta, familia. Había leyes para cada área de la vida. Y Levítico lo que hace es describirnos eso, la manera en la cual la tribu sacerdotal, que es la tribu de Leví, tenía que hacer toda clase de rituales para mediar por el pueblo que no siempre podía cumplir con la ley de Dios, y entonces cada vez que la transgredían o no la cumplían del todo, tenían que buscar pues el perdón de Dios. De eso trata Levítico. Por eso puede ser un poco complicado leerlo, porque habla de pues rituales y fórmulas que para nosotros son un poco extraños, pero que debemos hacer esa conexión para entender cómo Dios estaba preparando el camino hacia la llegada de su Hijo. Una de las cosas que son preponderantes en Levítico es la labor de Aarón y sus hijos, que ya dije, son de la tribu de Leví, son la tribu escogida para ministrar delante de Dios, entre Dios y el pueblo, entre el pueblo y Dios, son los intermediarios. Cuando el pueblo se presenta ante Dios, tiene que hacerlo en humillación, en arrepentimiento por su pecado, y el sacerdote es el que en nombre del pueblo se acerca a Dios pidiendo perdón. Así es que el sacerdocio era una institución muy importante. Si no hubiera sacerdocio, el pueblo de Israel básicamente no tendría cómo acercarse a Dios. Y recuerda, no es el pueblo de Israel el que inventa el sacerdocio, sino que Dios provee el sacerdocio. O sea, Dios anticipó ya cómo lidiaría con la ineptitud, la torpeza y la rebelión de su pueblo. Entonces es un Dios misericordioso, proveyendo la solución para problemas que aún no han sido del todo evidentes, pero que no tardarán mucho en manifestarse. Dios entonces provee esto como un medio para poder mantener la comunión con su pueblo. Ahora, el ministerio encargado a los levitas, que es de lo que trata principalmente el libro de Levítico, gira alrededor de tres aspectos muy, muy importantes. Podríamos decir mucho, pero vamos a enmarcar tres aspectos. Uno de ellos es el aspecto de la mediación. ¿Ok? La mediación. La labor levítica, la labor de los levitas y los sacerdotes es hacer mediación entre el pueblo y Dios. Dios estableció este santuario único, que es el tabernáculo, que posteriormente sería el templo, y un sacerdocio único. Nadie más podía, aparte de los levitas, ministrar. Aquí no es de que quiero ser levita y ya, no, tenías que ser parte de esa tribu, la tribu de Leví,
porque solo ellos podrían haber ejercido ese oficio. Así lo estableció Dios. Si alguien de pronto sacrificara para sí mismo un animal como si fuera a ser agradable a Dios, Dios lo condenaba, porque solo a través de los ministros aprobados por Dios se podía hacer, y solo en el lugar destinado por Dios. Así es que ya vemos aquí un asunto de exclusividad, ¿no? No es que Dios diga, bueno, ofréceme lo que quieras, cuando tú quieras, como quieras. No. Si vamos a estar en relaciones, será en mis términos, en mis formas, por los medios que yo disponga, ¿no? ¿Te das cuenta? Exclusividad. Algo así vemos también en la persona de Jesús, ¿no? No te vas a acercar a Dios por tu propio camino, no vas a hacerlo en tus términos. Hay un camino y es Cristo, hay un mediador y es Cristo, hay un sacrificio aceptable y es Cristo. Entonces desde acá ya vamos viendo cómo Dios, sí, brinda este recurso de la mediación, pero establece, va a ser en mis términos. No será al antojo de cada quien, sino como yo lo haya establecido. Otro aspecto importante de la labor de los levitas es que todo el tiempo estaban lidiando con la muerte, es decir, ellos eran quienes le daban muerte a los animales. La sangre corre por todo el libro del Levítico. Los sacerdotes degollaban a los animales para ofrecer la sangre en expiación, para reconciliar al pueblo con Dios. Queda claro en Levítico que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Este es el acto de sustitución, ¿no? Yo debía morir, yo debía padecer el castigo, pero Dios acepta en lugar de mi sangre, la sangre de una víctima, un sustituto, un cordero generalmente. De hecho, todos los días se ofrecía un cordero en la mañana y un cordero en la tarde. Eran conocidos como el sacrificio de la mañana y de la tarde. Jesús morirá entre estos dos sacrificios. La muerte era algo continuo en Israel. La muerte estaba presente en cada sacrificio, sangre todo el tiempo. Viéndolo así, los sacerdotes eran una especie de carniceros, ¿no? Bastante diestros en degollar animales para presentar la sangre en el altar y ofrecer así el sacrificio que Dios demandaba. Ahora, estos sacrificios anticipaban la obra sustitutoria de Jesús por su pueblo. Claro, el Nuevo Testamento dirá que este es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. Jesús será identificado desde el profeta Isaías como el Cordero de Dios, por cuya herida somos nosotros sanados. Entonces tenemos mediación. Los levitas ejercían la mediación. Tenemos muerte. La muerte era necesaria para que la sangre fuera derramada en sustitución por el pecador. Pero hay que entender que todo esto era en el contexto de fiesta, ¿ok? Fiesta. Y es muy importante establecer esta particularidad. Que entendamos que los sacrificios y rituales no ocurrían en un ambiente lóbrego, de pesadumbre, sino de celebración por la bondad benefactora del Señor del pacto. Es decir, yo debía morir, yo debía quedar tendido en el suelo con la sangre derramada a causa de mi pecado, y mira, no morí. Dios no quiso mi muerte, sino que aceptó un sustituto en mi lugar. Y además, esa carnita me la puedo llevar a casa para comerla con mi familia, porque de eso se trataba, de alegrarme en que Dios no me daba muerte a mí, sino que aceptaba la sangre de un sustituto en mi lugar. Eso era fiesta. Y hay que entenderlo de verdad, porque en nuestro contexto latinoamericano, principalmente en este contexto latinoamericano, sacrificio tiene una connotación de pesadez, de derrota, ¿no? Quizá porque sabemos de historias de sacrificios humanos, sabemos de historias de pueblos opresores y pueblos oprimidos, pero en Israel estos sacrificios no ocurren en el contexto de opresión. No es este un Dios hambriento de sangre, no es este un Dios necesitado de carne. La carne de hecho no se queda para Dios, la carne es para ser consumida por los levitas o por el pueblo de Israel. Era fiesta. Entonces fíjate cómo cambia incluso el sentido, porque cuando el levita sabía que iba a haber sacrificio, en su mente ellos sabían que iban a comer carne.
¿sí? O sea, para ellos el día de sacrificio era un día de carne, de festejo, de algo como hoy nosotros escuchar una carnita asada, ¿no? Una parrillada, vamos a estar como familia en honor a Dios o a la salud de este Dios que nos permite ser librados de la muerte y que no nos demanda nuestra muerte, sino que Él mismo provee de un medio sustitutorio, ¿ok? Y no lo digo a la ligera. La Biblia en el libro de Levítico nos narra esto, el ambiente de fiesta, y en Levítico 23. Pareciera que el pueblo de Israel vivía para celebrar continuamente, pareciera que el pueblo de Israel fuera fiestero, porque el calendario judío estaba lleno de fiestas, tenían que cada semana guardar el día de reposo y era una especie de celebración. Pero también tenían la Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta de las primicias, el Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, los días de luna nueva, el año del jubileo, el Yom Kippur, que era el día del perdón. Y casi en todos estos días lo que estaba presente era pues el sacrificio de animales, pero entiéndase, el sacrificio de animales conllevaba comidas y festejos. Como en toda fiesta, la comida estaba presente y la familia completa celebraba del pacto comiendo. La Pascua, por ejemplo, tenía la orden explícita de que tenía que consumirse toda la carne aquella noche. Y si no la podían consumir en una familia, la carne, tenían que invitar a alguien. Pero es algo así como, esto no se acaba hasta que nos acabemos el corderito. Es fiesta, ¿te das cuenta? Nosotros hacemos eso en nuestras fiestas. Si por algo nos gusta Navidad o Año Nuevo, es por esta idea de que vamos a poder juntos convivir y tener fiesta, y la comida es algo que abunda. A lo mejor no un platillo sofisticado, pero tratamos de que ese día la comida no falte, como que la comida es parte esencial también de esta celebración. Y así pasa también en las celebraciones de Israel. Los sacrificios no implican que iban a estar con sus caras largas y tristes y corazones agüitados. No, al contrario, el ambiente era de fiesta. Dios ha decidido librarnos, Dios ha decidido no matarnos, y en lugar de eso nos invita a tener comunión con Él. Todo el ambiente era de fiesta. Bueno, la venida de Cristo, el nacimiento del Hijo de Dios, tiene los mismos elementos, ¿sabes? Mediación, muerte, fiesta. Cristo no viene a suprimir estos elementos del sacerdocio levítico, sino que los amplifica al grado superlativo, al grado máximo. Este Cristo es el gran mediador por fin, no como los sacerdotes que incluso se morían y tenía que venir otro sacerdote. No, este es el mediador perpetuo, y su muerte es una muerte perfecta, un sacrificio perfecto. Fuera de Cristo ya no hay otro mediador ni otro sacrificio. Y nos invita a la celebración, al gozo, a la alegría. El Hijo de Dios baja a ser mediador. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Así es que este Hijo de Dios viene a ser nuestro gran mediador, y mediador perpetuo. Viene a padecer la muerte, claro. María lo sabía desde el principio, este hijo tendría que dar la vida. Por eso guardaba estas palabras en su corazón, porque si bien eran noticias de grande gozo para el mundo, este niño estaba destinado a morir. Fíjate, cuando tú y yo vemos a nuestros hijitos recién nacidos, empezamos a fantasear, ¿no? Este va a ser ingeniero, abogado, licenciado. Hacemos planes para nuestros hijos. El Hijo de Dios no tuvo esa clase de pensamiento de parte de sus padres, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a ser Salvador, va a dar su vida en rescate por muchos, va a morir. Isaías anticipa que este Salvador cargaría el pecado de todos nosotros, sería angustiado y afligido, no abriría su boca, sino que como cordero sería llevado al matadero. Mateo 20:28 dice que este Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ya estaba destinado a morir. Y eso por un lado es triste, pero por otro lado es la fuente de nuestra salvación.
Y más ahora que sabemos que la muerte no lo pudo retener, sino que se levanta incluso victorioso sobre la muerte. Y este Hijo de Dios viene a traernos gozo. Por eso Navidad tiene este toque de alegría, porque por fin la humanidad sumida en miseria, en corrupción, tiene un Salvador. Y en Él nos podemos gozar. El ángel lo anticipa en su anuncio, ¿no? No temáis, porque he aquí que doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Nuevas de gran gozo. En las peores circunstancias a las que Israel había llegado, oprimido ahora bajo los romanos, aparece el Hijo de Dios y un ángel dice: estas son nuevas, son noticias de grande gozo. Por cierto, también hay una comida, y no es precisamente un pavo navideño, aunque no hay ningún problema en comer pavo en Navidad, sino que este Hijo de Dios, nacido en Belén de una mujer, nacido bajo la ley, por ahí de sus 33 años, horas antes de morir, establece un nuevo ritual, una nueva Pascua. Ya no comemos carne de cordero ofrecida ante Dios y cuya sangre es rociada en el tabernáculo, pero ahora seguimos comiendo en honor de Jesucristo, una nueva Pascua, una nueva comida en nombre del Señor. Su cuerpo y su sangre derramados por nosotros son representados en esta comida por el pan y el vino. Así es que este pacto es un pacto sellado también en términos de comunión e incluso en el marco de una fiesta donde la comida está presente. Por eso los cristianos comemos en honor de Cristo, teniendo comunión con Él, celebrando que este Dios soberano se hace cercano a nosotros y nos invita también al gozo y a la celebración. ¿Qué hacemos en Navidad? Bueno, en Navidad hacemos fiesta en honor de aquel que con su muerte ha hecho mediación entre Dios y nosotros. Fuimos expulsados del Edén, fuimos esclavizados en Egipto, pero Dios envió su salvación, habitó con su pueblo, le llamó a la celebración continua para manifestar sus beneficios, sus bendiciones, su poder, su perdón y anunciarnos salvación. A nosotros que éramos un no pueblo, Él nos hace su pueblo. De hecho, Cristo es un sacerdote superior a los levíticos, ¿no? Los sacerdotes levíticos tenían sus limitaciones. Aarón y los levitas, sus hijos, tenían sus limitaciones, eran pecadores también, eran defectuosos, deficientes. Cristo viene como un sacerdote superior. Por cierto, Cristo no perteneció a la tribu sacerdotal, Cristo no era levita, Cristo era de la tribu de Judá. Pero a pesar de eso, la Biblia le identifica como el gran sumo sacerdote. Dice Hebreos 7, del 1 al 22, que su sacerdocio es del orden de Melquisedec, un personaje bastante interesante al cual deberíamos estudiar, porque Melquisedec era al mismo tiempo gobernante o rey y sacerdote. Y Melquisedec, según lo que dice Hebreos 7, del 1 al 22, fue alguien que incluso bendijo a Abraham. Abraham recibió bendición de Melquisedec. Entonces fíjate, Abraham es visto por los judíos como el gran patriarca, ¿no? Pero el gran patriarca no bendijo a Melquisedec, sino que fue bendito por Melquisedec. Y en la cultura de aquel entonces, el que bendice es mayor, el que es bendito es inferior, ¿no? Alguien es beneficiario, alguien es benefactor. En esta bendición el benefactor fue Melquisedec. Es grande Melquisedec porque bendice a Abraham. Y entonces Hebreo nos dirá, bueno, Jesús es un sacerdote, pero de este calibre, del calibre de Melquisedec. Está por encima de los levitas. Su sacerdocio es mayor, es mejor. Es un sacerdote además perfecto, ¿sabes? Los sacerdotes levíticos tenían que ofrecer sacrificios primero por sí mismos, ¿sí? A Aarón y sus hijos, antes de poder ofrecer un sacrificio por el pueblo, tenían que ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque ellos mismos necesitaban ser perdonados.
Pero Cristo Jesús es un sacerdote perfecto, en Él no hay pecado, en Él no hay mancha, Él es inocente. Dice Hebreos 7, 26 al 27 que Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Si Él está en la cruz colgando, no es por algo que Él haya hecho, sino por nosotros. El mismo ladrón junto a la cruz lo reconoció, ¿te acuerdas? Cuando le dice al otro que se está burlando, mira, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, pero este no ha hecho nada malo. Él es un sacerdote, un mediador perfecto, sin pecado, inocente, sin mancha. Y es un sacerdote perpetuo, ¿ok? No solo es superior, no solo es perfecto, sino que es perpetuo. Como te digo, los sacerdotes morían, unos por pecadores, porque no debían acercarse a Dios con pecados no confesados, pero si alguien se acercaba y no había hecho confesión correcta por sus pecados, caía muerto. Y otros por causa de la edad, ¿no? Aarón, dada su gran edad, terminó muerto, y así también cada sumo sacerdote iba muriendo. Sin embargo, Cristo, puesto que ha vencido a la muerte, puesto que vive y reina para siempre, permanece entonces también para siempre haciendo mediador por nosotros. Dice Hebreos 7:23 que este Cristo, como nuestro sacerdote, permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable y puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Si tú y yo nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo, este mediador perfecto, lo que ofrece Jesús es que por siempre, perpetuamente, intercede por nosotros. ¿Qué está haciendo Cristo ahorita? Intercediendo por nosotros. Es nuestro mediador. Y es lo que se celebra en Levítico y es lo que celebramos en Navidad también. Que Dios ha provisto en Cristo al mediador perfecto, inocente, perpetuo, supremo, que hasta el día de hoy vela por nosotros. Entonces, el sacerdocio que vemos allá en Levítico fue una gran bendición para el pueblo de Dios. Por medio de estos sacerdotes, Dios resolvía temporalmente el problema del pecado, de la ineptitud, de la ineficacia de su pueblo, de la rebelión también. Y en Navidad, lo que nos damos cuenta, nos debemos de dar cuenta, es que tenemos mayores bendiciones de las que tuvo alguna vez Israel, de la mano del mejor sacerdote, que es Cristo nuestro Señor, sacerdote supremo, sacerdote perfecto, sacerdote perpetuo. Este gran mediador perfecto y perpetuo está con nosotros. Ha nacido en Belén, ha vencido a la muerte. Su sacrificio perfecto nos ha redimido del pecado y de la ira de Dios, y estamos llamados, tal como Israel, a gozarnos en el ser beneficiarios de un Dios misericordioso bajo un pacto de vida. Fue verdad desde el Antiguo Testamento, es la invitación del Levítico de gozarnos en la mediación que Dios ha provisto, y en Navidad no tenemos algo menor que eso. Aquello era una probadita de lo que ahora tenemos en plenitud. Gracias a Jesucristo, en Navidad celebramos esto y muchas más bendiciones, que tenemos un gran mediador que intercede por nosotros y por cuya sangre somos nosotros perdonados, limpiados, recibidos en gloria y asegurados por la eternidad. Nos vemos en la próxima para hablar de Navidad a la luz de el libro de Números, si Dios quiere. Que el Señor les bendiga.